Hola, ¿qué tal? Nuevamente, David Ricardo de Calidad Productividad Global y Escolarium Academia Online. Vamos a continuar con la presentación de lo que es el modificador M, pero ya aplicado directamente en los datums. Ya en otro video anterior habíamos explicado el funcionamiento del modificador M cuando está localizado en la segunda ventana de un marco de control. Entonces ahora nos vamos a dedicar a revisar qué efecto tiene este modificador, que por cierto, aunque el símbolo tiene la misma forma cuando lo ocupamos en la segunda ventana que cuando lo ocupamos en el datum, no se llama de la misma manera. Ahora se llama frontera de material máximo. Entonces vamos a abordar el tema, y para ello pues entonces lo que vamos a hacer es explicar precisamente qué efecto tiene este modificador. Ya aquí en esta ilustración nosotros estamos revisando y resaltando con este vectorcito verde lo que queremos marcar. Nos vamos a abocar entonces a la explicación ya de este modificador aquí en los datums. Para lo cual entonces vamos a empezar con un pequeño y sencillo ejemplo, y luego vamos a abordar un segundo ejemplo donde vamos a meter un poquito más de complicación, una pieza un poquito más rebuscada, más complicada, donde aparece dos veces el modificador tanto como datum secundario y terciario, y en este caso pues solamente, como lo podemos ver aquí a la izquierda, este modificador únicamente está apareciendo precisamente como un datum primario. Bien, entonces vamos primero a interpretar este dibujo, esta pieza. Vemos que es un cilindro digamos una pieza cilíndrica escalonada. Tiene dos diámetros. Del lado izquierdo un diámetro que va de 24.5 a 25, y del lado derecho un diámetro que va de 13.9 a 14. Un marco de control colocado sobre el diámetro del lado izquierdo con un símbolo de tolerancia de posición. Esto nos está diciendo a nosotros que queremos posicionar el eje que se deriva del diámetro izquierdo con una tolerancia cilíndrica de 0.4, siempre y cuando este diámetro esté en un diámetro de 25, que es condición de material máximo. Ya habíamos dicho en el video anterior, habíamos explicado justamente en el video anterior que cuando la característica se aleja de la condición de material máximo, entonces va a haber un bonus, o sea, esta tolerancia que está aquí va a crecer. Bien, entonces si continuamos y vemos la ventana del datum, vemos que el datum es la característica datum A, justamente es el diámetro de 14, el cual a su vez es característica de tamaño, y por supuesto tiene el símbolo datum, ese diámetro. Esto significa que realmente el datum es el eje que estoy señalando, que es el eje derivado del diámetro de 14. Sin embargo, este símbolo, que es el que nos interesa, nos está diciendo que tenemos que considerar a la característica datum A en su frontera de material máximo. Ojo, aquí ya no se llama condición de material máximo. Condición de material máximo se refiere justamente a esta otra M y se refiere a esta característica. La condición de material máximo que dice aquí es un diámetro de 25. La frontera de material máximo que dice aquí, para este caso, por ser datum primario y no tener ningún datum precedente, esta frontera de material máximo va a estar representada por la condición de material máximo de esta característica datum, es decir, por una frontera envolvente a este cuerpo cilíndrico de diámetro 14. Vamos a suponer ahora que la pieza viene de esta forma, la pieza real. Lo que está a la izquierda es el dibujo de ingeniería. Lo que estoy mostrando ahora a la derecha ya es una pieza de producción. Le hemos exagerado aquí un poco para poder explicar pues precisamente el significado de todo este marco de control, pero más específicamente la letra M que estamos señalando como frontera de máximo material. Entonces supongamos que la pieza viene así, de esta manera. Obviamente el eje de esta característica, que es el que estamos controlando, pues debe de estar dentro de una zona cilíndrica con respecto al eje de la característica datum, que es este otro eje de acá. O sea que este eje de aquí debe de
de caber dentro de un cilindro el cual está localizado en forma perfecta respecto al eje datum. Obviamente esta tolerancia de posición que estamos viendo en este cuadro de control está localizando y está orientando, es decir, está controlando tanto la posición de este eje respecto a este otro, pero también está controlando la orientación que este eje pudiera tener, en este caso paralelismo contra este otro. Así entonces, lo primero que tendríamos que obtener o derivar sería el eje de la característica datum, para lo cual podríamos ir a la pieza real, medir el diámetro en esta sección, sacar el centro, y en alguna otra sección hacer lo mismo, medir el diámetro y sacar el centro, y con eso nosotros vamos a poder derivar el eje datum a partir del diámetro de la característica datum A al tamaño al que haya venido fabricada. De esta manera hemos derivado este eje datum. Ahora lo que vamos a hacer es realmente a derivar el eje de la característica controlada, que es el diámetro más grande. Haríamos algo similar, mediríamos el diámetro en una sección, sacaríamos el centro, y en otra sección haríamos lo mismo, mediríamos el diámetro, sacaríamos el centro, y esto nos permitiría sacar el eje derivado de la pieza, en este caso del diámetro mayor de 25, que es el que queremos controlar. Entonces aquí estamos obteniendo en azul el eje derivado de la característica controlada, que es el diámetro más grande, y en negro estamos viendo el eje derivado de la característica datum, que es el diámetro de la derecha, el de 14, el más pequeño. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar de qué tamaño es realmente la característica controlada, es decir, determinar si mide 24,5, 25, etcétera, o sea, de evaluar realmente el tamaño. Vamos a suponer que este diámetro de aquí mide 24,5, es decir, no está en condición de material máximo. Entonces, el bonus que habría entre 25, que es la condición de material máximo que dice aquí, y el tamaño real que la pieza tiene, que es 24,5, esa diferencia en tamaños es de 0,5. Esa diferencia de tamaños es el bonus que se le va a agregar a esta tolerancia. Por lo tanto, este eje debería de estar envuelto dentro de un cilindro de diámetro 0,9. Repito, 0,5 de bonus más 0,4 de tolerancia que ya teníamos indicada en el marco de control, significa que este eje tendrá una tolerancia de 0,9. ¿Por qué razón? Porque dijimos que el diámetro real al cual la pieza nos entregaron era de 24,5. Entonces este diámetro real se aleja 0,5 del diámetro de 25. Esto nos otorga un bonus de 0,5 más 0,4. Entonces significa que este eje va a estar envuelto en un cilindro de diámetro 0,9. Entonces, si ese cilindro está localizado de forma perfecta en el eje datum y cabe el eje azul, que es el eje controlado, dentro de este cilindro de 0,9, la pieza se considera bien, correcta. Bien, aquí el punto es que el eje azul está, digamos, localizado también perfectamente aquí en este punto sobre el eje de referencia. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Esta M nos está diciendo que podemos tener un corrimiento del datum. El datum se puede correr. ¿Y de qué depende el corrimiento del datum? Del tamaño real al que esta característica venga fabricada. Si la frontera de máximo material es de 14 y la pieza viniese fabricada en 13,9, entonces esta pieza cabría en una frontera envolvente de 14 y por lo tanto tendría una holgura o juego de 0,1. O sea que este eje se podría desplazar hacia arriba 0,05 o hacia abajo 0,05. De esta manera podríamos desplazarlo 0,0 hacia arriba, ¿verdad? O podríamos desplazarlo 0,05 hacia arriba, perdón, o 0,05 hacia abajo. Otra vez, está ahí centrado.
lo estamos desplazando hacia arriba 0.05 y observamos todavía que el eje de la característica controlada, que es el azul, cabe dentro de la zona de tolerancia, la cual sigue estando localizada de forma perfecta sobre el eje datum, el cual se desplazó hacia arriba 0.05. Pero también se pudo haber desplazado hacia abajo 0.05. Aún así, todavía el eje alcanza a estar dentro de la zona de tolerancia de 0.9. Entonces, ¿qué efecto tiene esta frontera de máximo material? Tiene un efecto de corrimiento en el datum. Se llama datum shift. Este corrimiento en el datum se calcula considerando el tamaño de la frontera de máximo material, que en este caso para un datum primario es la condición de máximo material del datum 14, menos el tamaño que la característica datum tenga ya físicamente, realmente. Supusimos que en este caso la característica datum venía en un diámetro de 13.9, por lo tanto el corrimiento en el datum para este ejemplo fue de 0.1. Vuelvo a repetir, 0.05 hacia arriba, 0.05 hacia abajo. Por lo tanto, tiene un corrimiento total de este eje de 0.1. Este es el corrimiento en el datum que se obtiene o se genera debido a que la característica datum está expresada en frontera de máximo material. Entonces, ¿qué es la frontera de máximo material de una característica datum primaria? Bueno, pues la frontera de máximo material para una característica datum primaria va a ser su condición de máximo material, en este caso 14. Esto nos permite a nosotros hacer un pequeño dispositivo debido a que la segunda ventana tiene un modificador de condición de máximo material. Yo puedo generar para esta tolerancia geométrica, puedo generar un gauge funcional. Recuerden que la condición de máximo material en la segunda ventana, que lo explicábamos en el video anterior, esta explicación estaba en el video anterior. Lo voy a dejar en un vínculo aquí también a este video para que puedan relacionar los dos. Entonces decíamos, cuando esta condición de máximo material está expresada en la segunda ventana, me está diciendo hazte un gauge. Puedes evaluar la pieza con un gauge y el gauge funcional va a ser igual a la condición virtual. Entonces la condición virtual para esta característica sería la característica en máximo material, que es 25, más su tolerancia geométrica en máximo material, que es 0.4. Entonces podríamos hacer una cavidad cilíndrica del lado izquierdo de diámetro 25.4, que esta es justamente la condición virtual generada en máximo material para la característica controlada, que es este diámetro. Si continuamos leyendo el marco de control hacia la derecha, me dice, y vas a generar también para el datum A, vas a generar su frontera de máximo material, y como habíamos mencionado, esta frontera de máximo material simple y sencillamente sería la condición de máximo material, ya que el datum primario no tiene ningún datum precedente, no tiene ninguna relación ni de orientación ni de localización precedente que tenga que cumplir. Por lo tanto, simple y sencillamente, cuando se trata de un datum primario, la frontera de máximo material va a ser su condición de máximo material, que en este caso es un diámetro de 14. Si volvemos al ejemplo anterior y metemos la pieza, por supuesto que la pieza, como cumplía con la tolerancia, cuando el eje de la izquierda estaba localizado centrado al eje de la derecha, aunque no en paralelismo, aún así la pieza debería de entrar. Si el datum se corriese hacia arriba como en el ejemplo anterior, así, entonces de todas maneras la pieza lograría entrar. De igual manera, si el eje datum se corriese hacia abajo, lo que va a pasar es que esta superficie va a llegar a la frontera de máximo material, pero por la parte inferior, así. Aún así la pieza llegaría a entrar. Entonces, de esta manera, pues si está la pieza centrada, aunque su eje no esté perfectamente paralelo, cabe dentro de la zona de tolerancia. Por lo tanto, la pieza debe de caber dentro de este dispositivo. Si la pieza tuviese su eje datum corrido o desplazado hacia un extremo o hacia el otro, aún así, si la pieza entrara,
el significado es que se sigue cumpliendo con la tolerancia de posición para el tamaño al que esta característica viene fabricada. De esta manera, entonces, la frontera de máximo material, como decíamos, para un datum primario, no es otra cosa más que la condición de material máximo que esa característica datum tiene. Repito, en este caso sería un diámetro de 14. Ahora, ¿qué sucede con un ejemplo? Vamos a poner un ejemplo un poco más complicado, digamos un poquito más complejo que este ejemplo que estamos poniendo aquí, donde ahora lo que vamos a ver es una pieza que tiene 4 orificios localizados respecto al centro del orificio central, y del lado derecho tenemos una ranura. Vamos a suponer que quisiéramos hacer un dispositivo de montaje para hacer el maquinado de estos 4 orificios. Para ello, este es el cuadro de control que deberíamos de leer. Entonces, ese dispositivo de montaje debe de reproducir estos 3 datums. Entonces, vamos a construir la contraparte geométrica de estos 3 datums como lo marca en el dibujo. Entonces, empezamos con el datum A. El datum A es este plano, por lo tanto la contraparte geométrica de esta característica datum pues va a ser un simple plano derivado de los 3 picos o puntos más altos de la superficie A de una pieza real. Entonces de este lado no tenemos ningún problema, simple y sencillamente generaríamos una superficie plana perfectamente maquinada y con ello asentaríamos la pieza en su superficie A sobre esa contraparte geométrica. Para el datum B, aquí empieza lo interesante. Ahora el datum B aparece en frontera de material máximo, que es el tema que nos interesa, pero como datum secundario. Entonces vemos aquí que el agujero es el que está marcado con este marco de control combinado. Está marcado como datum B. Entonces el diámetro del agujero central genera un eje central, que es el donde está el láser, y este eje central precisamente es el datum B. Sin embargo, este marco de control, regresando, nos está diciendo que el datum B tiene que estar, digamos, generado, construido en frontera de máximo material. Entonces, podríamos pensar, como en el caso anterior, que la frontera de máximo material es la condición de material máximo de 12.1, pero eso no es correcto. Y no es correcto por una simple y sencilla razón. El agujero puede medir 12.1, pero puede estar inclinado también con respecto al datum A. Entonces, necesito asegurar que el espacio interno que cabe de aquí a acá, este espacio interno, por estar inclinado el agujero, es mucho menor que el diámetro de 12.1. Entonces, ¿cuánto vale ese espacio interno que hay de aquí acá? ¿Cuánto vale este espacio interno? Entonces lo que tenemos que calcular es la condición virtual, en este caso para el datum B. Vamos a buscar la condición virtual del datum B. Entonces en este caso la condición virtual del datum B sería el diámetro de 12.1 menos su tolerancia justamente de perpendicularidad de 0.1 que este eje tiene respecto al datum A, como lo marca aquí. Entonces vamos a usar en este caso la condición virtual, porque el datum B está precedido por una condición de orientación respecto al datum A. De esta manera, entonces, vamos a resumir lo que llevamos hasta aquí. El datum A fue un plano, es el simulador del datum A. ¿Qué dice aquí? El plano datum A es el simulador de la característica datum para la característica datum A. Entonces aquí vamos a construir un simple plano. El datum B va a tener que ser un perno, que es la frontera de máximo material, cuyo tamaño es la condición virtual del datum B, 12.1 menos 0.1, diámetro de este perno 12. ¿Qué dice aquí? El simulador de la característica datum para la característica datum B va a ser un cilindro en su frontera de material máximo, que en este caso es 12.
Y el eje de este perno cilíndrico tiene que estar perpendicular al plano datum A. ¿Ok? Entonces el eje del datum B tiene que estar perpendicular al plano datum A. ¿Ok? Entonces ya vamos hasta aquí. La frontera del máximo material del datum B es un perno de 12. Ahora, ¿qué sucede con la frontera de máximo material del datum C? Revisamos que el datum C es el ancho de esta ranura. Aquí está, 8.2 a 8.4. Tiene una tolerancia de posición su plano central, que nos dice que este plano central debe de estar con respecto al datum A. Entonces el plano central de la ranura con respecto al plano datum A, que es este, tiene que estar perpendicular al plano datum A. Perpendicular al plano datum A. Y luego el datum B es el centro del agujero que ya habíamos mencionado. Por lo tanto, el plano datum C pasa por el centro del plano datum, del eje datum B. El plano datum C, que es este, el plano de la ranura, tiene que pasar además por el centro del eje datum B. Muy bien. Entonces esto es lo que significan estos dos datums. Sin embargo, el datum C que nos interesa está en este marco de control referido como datum terciario, primario, secundario, terciario, y está en frontera de máximo material. Entonces yo debo de buscar aquí un espacio interno que es la máxima frontera de material que esta ranura genera cuando su eje se desplaza dentro de esta tolerancia de localización o posición. Entonces para esto volvemos a calcular la condición virtual que esta ranura genera con respecto a este marco de referencia. Entonces vamos a decir que la condición de material máximo para el ancho de la ranura es 8.2 y la condición virtual sería 8.2 menos 0.1. Sería entonces un bloque interno de espesor o de ancho 8.1, que sería la frontera de máximo material del datum C. Entonces, el simulador de la característica datum para la característica datum C es este espesor o este ancho entre dos superficies planas paralelas. Es una anchura en frontera de material máximo que mide 8.1 para este ejemplo. El plano central de digamos, de este bloque, ¿verdad? Es perpendicular, como ya lo mencionábamos, es perpendicular al datum A y además se localiza en forma básica, o sea, de forma perfecta respecto al eje del datum B, como dice aquí. ¿Ok? Entonces el plano central del ancho de este bloque es lo que representa realmente el datum C y pasa justo por el centro de aquí del datum B. ¿De qué tamaño es este bloque? De la frontera de máximo material del datum C. ¿De qué tamaño es este perno? De la frontera de máximo material del datum B. Entonces, ¿de qué tamaño es la frontera de máximo material de un datum secundario o terciario? Es al tamaño de la condición virtual. Repito, la frontera de material máximo, maximum material boundary, de un datum secundario o de un datum terciario es la condición virtual del datum. Vamos a rectificar. Condición virtual del datum B, 12.1 menos 0.1, aquí está, 12. Condición virtual del datum C, 8.2 menos 0.1, 8.1. Entonces físicamente yo haría una superficie plana, un perno de diámetro 12, un perno cilíndrico de diámetro 12 y un par de superficies planas paralelas de ancho 8.1. De esta manera yo voy a colocar la pieza en esas tres datums
Y si se fijan, vamos a suponer que el agujero viniese fabricado en 12.2. Entonces, como la frontera de máximo material es 12, ¿verdad? Entonces resulta que tengo una holgura o un datum shift o un juego o corrimiento en el datum de punto 2. Repito, el agujero puede venir en tamaño 12.2, pero va a entrar en un perno de diámetro 12. Entonces va a tener un juego máximo, un datum shift de punto 2. Quiere decir que la pieza se puede correr punto 1 a la derecha o punto 1 a la izquierda, o punto 1 hacia arriba o punto 1 hacia abajo, en fin, y en cualquiera de esas corrimientos o localizaciones que yo logre poner la pieza, es una posición válida. Y lo que va a suceder, supongamos que la pieza se corrió punto 1 a la derecha, es que los 4 agujeros van a quedar desplazados justamente con respecto a la pieza, van a quedar desplazados justamente punto 1, pero en dirección contraria. Si la pieza se hubiera desplazado al montarse en este dispositivo, lo hubiéramos desplazado respecto al centro punto 1 hacia la izquierda, entonces cuando los agujeros sean fabricados van a quedar corridos punto 1 hacia la derecha respecto al centro de la pieza. Y finalmente va a pasar algo similar con el datum C. El datum C es este plano central que pasa justamente por este punto. Entonces la pieza va a poder girar hacia arriba o girar hacia abajo, lo que el ancho de la pieza real tenga respecto a un ancho de 8.1. Entonces esa pequeña rotación que va a tener en el eje central se va a deber precisamente al corrimiento del datum C. Entonces, ¿qué efecto tiene el corrimiento de un datum? Un efecto de desplazamiento de la característica datum. Entonces, ese desplazamiento del datum va a tener como condición resultante ya en la pieza un corrimiento de la pieza en ese montaje. Y aquí hay que aclarar algo. Cuando ese corrimiento en ese montaje no afecta la funcionalidad de la pieza, entonces es aceptable usar modificadores de material máximo en los datums. Caso contrario, cuando el corrimiento sea perjudicial para el funcionamiento de la pieza, entonces debemos de eliminar esos modificadores de material. Y es algo que vamos a ver en un video siguiente, donde vamos a quitar los símbolos M, tanto en las tolerancias, o sea, segunda ventana, como en los datums. Entonces vamos a entender en un video siguiente qué efecto tiene eliminar estos modificadores. Pues bien, espero que con esto hayamos pues sido bastante claros. Vamos a dejar hasta aquí el video para no alargarlo más. Y por supuesto te comento que y te pido, si te ha gustado este video, por favor darle like para que pueda el algoritmo de YouTube seguirlo difundiendo y podamos seguir difundiendo estos conceptos que son pues bastante útiles para los que quieren aprender tolerancias geométricas y normalmente traen por ahí algunas dudas y quizás no ameritan tomar un curso completo, que por cierto también yo doy cursos completos de estos temas, pero a veces pues basta un pequeño, digamos, video como este donde aclaras estos conceptos sin necesidad de tomar todo el programa completo. En fin, entonces si te ha gustado, por favor darle like. Si no te has suscrito, también te recomendaría mucho que te suscribas a este canal, actives la campanita también para que pues YouTube te siga dando aviso cada vez que estemos subiendo estos videos sobre estos tópicos de ingeniería, porque creo que son bastante necesarios que nos actualicemos. Sabemos manejar una gran cantidad de software para diseño, eso está fantástico, esto es fabuloso, pero esto es simple y sencillamente, digamos, es una herramienta de diseño. Si no sabemos el lenguaje
que hay subyacente a esto, digamos, lo que es ingeniería mecánica, para el diseño de ingeniería mecánica, pues de nada nos va a servir conocer o saber cómo manejar un software de diseño si realmente no sabemos utilizar el lenguaje de ingeniería. Entonces, pues te agradezco mucho. Mi nombre es David Ricardo, Calidad y Productividad Global y Escolarium Academia Online. Nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego.